identificar células mesangiales? El riñón, por Jacqueline Robles. Bueno, el riñón es un órgano vital del sistema urinario que filtra la sangre todos los días de la semana, todas las horas. Elimina toxinas, urea, exceso de agua y sales. Mantiene el equilibrio químico del cuerpo y regula el pH, la presión arterial y el volumen de sangre. Produce hormonas como la eritropoyetina y renina. Anatomía del riñón. De este lado podremos ver todo lo que es las diferentes partes de la anatomía del riñón, como lo son el uréter, el cáliz menor, la papila renal, la vena arcuata, la vena cortical radiaca, la arteria interlobular, la cápsula renal, la arteria renal, la pelvis renal, la arteria segmentaria, corteza, médula, entre otros. Bueno, estructura general. El riñón está formado principalmente por dos zonas, la corteza, que es la parte externa, y la médula, que es la parte interna, donde se encuentran las pirámides renales. La pelvis renal es el espacio donde llega la orina antes de pasar al uréter. Estructura general. Tenemos, como se muestra en la imagen, lo que es la corteza, la pirámide renal, el nefrón, la médula, la arteria renal, la vena renal y el uréter. La corteza renal será aquella que es la parte externa del riñón, tiene un aspecto granuloso por presencia de nefronas, contiene corpúsculos renales y túbulos, realiza la mayor parte de la filtración y recibe abundante irrigación sanguínea. La médula renal será aquella zona interna del riñón que está formada por pirámides renales. Contiene asas de Henle, tubos, colectores, concentración de la orina y dirige la orina hacia la pelvis renal. De este lado tenemos una imagen que es la vista anterior, que es la columna renal de Bertin, el cáliz mayor, la arteria renal, el ilio renal, la vena renal, la pelvis renal, el uréter, el cáliz mayor y demás. Papila renal. La papila renal será la vértice de cada pirámide renal, última parte del nefrón antes de salir al sistema colector. Esta recibe la orina de los túbulos colectores y drena hacia los cálices menores. Es importante en la concentración final de la orina. El seno renal tiene cavidad interna del riñón. Contiene pelvis renal, cálices, vasos y nervios. Está rodeado por tejido adiposo protector y espacio por donde circula y se recoge la orina y también conecta con el uréter. Anatomía interna del riñón. En esta imagen se puede apreciar más claro la parte de la nefrona, la corteza renal, la médula, la columna y el lóbulo renal, la papila, la cápsula por las partes de adentro. Posteriormente veremos unas imágenes en las que se podrá ver mejor. Asa de Henle. Esta imagen es una imagen del asa de Henle. En la imagen de la derecha se muestra la conexión que se indica por esas líneas negras que tiene, y pues entre el tubo contorneado proximal y el asa de Henle se encuentra. En la tercera imagen, la conexión del asa de Henle con el tubo contorneado distal está indicado con esas líneas negras, y en la cuarta imagen se observa un segmento del asa de Henle entre dos capilares sanguíneos y los asteriscos indican el asa de Henle. Bueno, columna renal. Son las prolongaciones de la corteza hacia la médula. Separan las pirámides renales, están formadas por tejido cortical, contienen vasos sanguíneos y conductos y son aquellas que dan soporte estructural al riñón. Pirámide renal son estructuras cónicas de la médula renal que contienen asas de Henle y tubos colectores, participan en la concentración de la orina y su vértice forma la papila renal. La orina drena hacia los cálices. Corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la primera estructura de la nefrona. Realiza la filtración inicial de la sangre. Está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo es la red de capilares con poros y Bowman recibe el filtrado, que es lo que se llama orina primaria, que es lo que hablábamos, y contiene células mesangiales que dan sostén y limpieza. Aquí se muestran algunas imágenes del corpúsculo renal. Aquí se marca con unas diferentes letras cada parte. Por ejemplo, la parte A, que indica corpúsculo renal, indica toda la parte que abarca, ¿no? La letra A. Por ejemplo, la letra D, el aparato yuxtaglomerular. El glomérulo es la red de capilares dentro del corpúsculo renal
que recibe la sangre que será filtrada. Tiene alta presión y favorece la filtración. Y la filtración pasa a la cápsula de Bowman, como ya lo había mencionado. De este lado se muestra más claro el glomerulo, que tenemos una imagen de un glomerulo de rata teñido con PAS de hematoxilina y se señalan los podocitos y las células mesangiales. Obsérvese la diferencia en el aspecto de sus núcleos, ¿no? Es muy claro. Aquí se muestran mejor los capilares, los podocitos, el polo vascular, las células mesangiales, la mácula densa, los podocitos y la cápsula de Bowman, ¿no? Hay muchos podocitos, como lo podremos ver. Y bueno, el glomérulo renal está conformado por la barrera de filtración y el aparato yuxtaglomerular, que cada uno tiene sus partes, ¿no? Por ejemplo, el aparato yuxtaglomerular contiene células yuxtaglomerulares, células mesangiales extraglomerulares y mácula densa. Y la barrera de filtración consiste en pared endotelial del capilar, capa visceral y lámina basal. También se encuentran las distintas partes, como lo son el túbulo renal contorneado proximal, el espacio de Bowman nuevamente, y el endotelio glomerular, entre otros, ¿no? Está súper completa esta infografía. Y bueno, aquí se pueden mostrar unas imágenes que fueron tomadas con el microscopio electrónico de barrido, en las que se observa el entramado de capilares sanguíneos del glomérulo, más exactamente los podocitos, que son los que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman y que van a envolver a dichos capilares. La imagen de la derecha que dice podocito es una imagen muestra que tiene mayor aumento los podocitos y sus prolongaciones que están envolviendo los capilares. Bueno, células mesangiales. Las células mesangiales son células del riñón ubicadas dentro del glomérulo que sostienen los capilares, regulan el flujo sanguíneo, limpian residuos y participan en la respuesta inmunológica. Nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón y cada riñón tiene alrededor de 1 millón. En ella se realizan 3 procesos que serán la filtración, la reabsorción y la secreción, que permiten limpiar la sangre. De este lado tenemos unas imágenes que son más claras, en las que se muestra las distintas partes que tiene, como lo son entre ellas el glomérulo, el asa de Henle, el conducto de Bellini, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Bueno, la nefrona, acá tenemos una imagen de referencia vista en el microscopio con una tinción de hematoxilina y eosina. Bueno, es una nefrona de rata la que se muestra. En este caso, pues como ya sabemos, del riñón. Y la parte A es un corpúsculo renal, la B es el túbulo contorneado proximal y la C es el túbulo recto proximal, como se puede mostrar. Cápsula renal. Capa externa que recubre al riñón, está formada por tejido conectivo denso, función protectora y de soporte y mantiene la forma del órgano. El óvulo renal es la unidad atómica del riñón, que está formado por una pirámide renal más corteza que la rodea, contiene múltiples nefronas y participa en la filtración y formación de orina. Aquí tenemos algunas imágenes de referencia. Asa de Henle es la parte de la nefrona ubicada en la médula renal, es la responsable de concentrar la orina. Su rama descendente es que reabsorbe agua, la rama ascendente es la que reabsorbe las sales y va a mantener el equilibrio de los electrolitos, ¿no? Sobre todo. Bueno, el cáliz menor es aquel que tiene una primera estructura que recibe la orina, recogerá la orina desde la papila renal y forma parte del sistema colector. El cáliz mayor está formado por la unión de varios cálices menores, entonces va a conducir la orina hacia la pelvis renal, parte del seno renal y estructura visible cortes del riñón. El hilio renal será aquella abertura en el borde medial del riñón que tiene un punto de entrada y salida de vasos y nervios. Por él pasan la arteria renal, la vena renal y el uréter. Se comunica con el seno renal. La vena renal será aquella que transporta la sangre filtrada hacia la vena cava. Drena el riñón a través del hilio y la vena renal izquierda es más larga que la derecha y recibirá ramas como venas suprarrenales y gonadales. La arteria renal será el principal vaso que irriguirá en el riñón. Nace de la aorta abdominal y entra al riñón por el hilo renal.
La columna renal de Bertin es la prolongación de la corteza renal hacia la médula. Separa las pirámides renales, está formada por tejido cortical normal y contiene vasos sanguíneos y nefronas. En funciones del riñón, como las principales funciones del riñón será la filtración de sangre. El riñón recibe una gran parte del gasto cárdico, la sangre pasa al glomérulo, se separan las sustancias útiles y este proceso forma la orina primaria. Para la eliminación de desechos, el riñón expulsará sustancias que el cuerpo no necesita, como lo son la urea, la creatinina, el ácido úrico. La regulación del equilibrio hídrico ajustará cuánta agua se excreta o se conserva. Esto mantendrá el volumen sanguíneo estable. La regulación de los electrolitos controlará la concentración de iones como el sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato, entre otros. La regulación del pH, si hay un exceso de ácidos, el riñón los va a eliminar y va a reabsorber o excretar el bicarbonato para compensar. Regulación de la presión arterial, también a través del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y si baja la presión el riñón libera la renina y esto va a provocar vasoconstricción y retención de sodio y agua. La participación en el equilibrio ácido-base y homeostasis general, que gracias a la combinación de filtración, segregación y reabsorción mantendrá constante el medio interno y permitirá que las células funcionen adecuadamente. De este lado tenemos la cápsula, son unas imágenes histológicas a diferentes campos como lo son 40X, 10X y 4X, en las que se muestra claramente las partes que son la papila renal, la cápsula, la corteza, la médula y la pirámide renal. Aquí tenemos la cápsula de manera más clara, está teñida por una tinción de hematoxilina y eosina, es un riñón de rata y se muestran aquí unas imágenes que obtuve, que son la cápsula renal en objetivo 4X con tinción de hematoxilina y eosina y la cápsula renal igualmente con un objetivo de 10 en este caso. Y también tenemos esta imagen que es la cápsula renal en objetivo 100X y la cápsula renal en objetivo de 40X, que las veremos específicamente a continuación. La cápsula renal en objetivo de 100X se muestra así. Entonces se muestra más claramente el túbulo distal, el túbulo proximal, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio urinario y el corpúsculo renal, que es lo que abarca esas dos partes de la cápsula y el glomérulo. Acá tenemos claramente lo que son células mesangiales, que son como esta imagen que coloqué del lado derecho, en las que se muestran aglomeradas justamente ahí. Y se muestran claramente las partes que son el podocito, el capilar, la célula endotelial, la célula epitelial, la parietal, el túbulo, entre otras. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.